¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes la información para el sector productivo y el campo está realmente preocupado porque más allá de las buenas políticas que lo han beneficiado en estos últimos meses o primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, la condición del clima no mejora para levantar la cosecha. A nuestras espaldas, un campo de soja que ya está preparado, totalmente listo para que la oleaginosa pueda llegar a ser cosechada, pero evidentemente la maquinaria no puede ingresar por las adversas condiciones climáticas, que van a continuar lamentablemente y que continúan en el transcurso de esta semana. Vamos a ver qué pasa con el tema del clima en este programa. Y para eso hemos, por cierto, entrevistado a Pablo Mercury, quien es el responsable del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. Estuvo presente en la última agrojornada de la Bolsa de Cereales de Córdoba, hablando precisamente de la corriente del Niño, que ha traído muchísima humedad. Ha beneficiado a los cultivos, pero hoy está perjudicando a los productores que tienen prácticamente todo listo para la cosecha. Pablo Mercury nos hablaba precisamente de lo que hoy por hoy supone esta corriente del Niño y las complicaciones que acarrea. Dice que se va a extender hasta mayo aproximadamente y que después vendrá una campaña neutra, por lo que el productor va a tener que conservar precisamente el agua para la próxima campaña de cultivos de invierno. En este testimonio lo reflejaba de esta manera. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Después de tanta agua, muchos productores seguramente se preguntan si va a seguir lloviendo y hasta cuándo. Bueno, doctor Mercury, recién hemos visto su exposición aquí en la agrojornada. En síntesis, ¿qué se viene en materia de clima? ¿Qué se viene en materia de clima? La pregunta de todos. Bien, venimos de un año Niño fuerte, eso es importante tenerlo en cuenta. Y aún el impacto de ese Niño fuerte, ese calentamiento anómalo que ocurre en el Océano Pacífico, va a seguir impactando sobre el otoño. Es decir, tenemos probabilidad de que abril y mayo tengan varias situaciones de lluvias. Lo que se ve en los pronósticos hoy día es que hay muchas condiciones de inestabilidad factibles. Por lo tanto, lo importante desde el punto de vista del sector productivo es tener en cuenta cada ventana de días buenos, de días útiles para el trabajo de campo, aprovecharlas. Es decir, una semanita con sol, aprovechar para meter la máquina y cosecha. Exactamente, aprovechar al máximo porque son años donde es muy factible que ocurra el famoso riesgo de no tener piso cuando queremos ir a cosechar. Y que vengan situaciones de inestabilidad, que se prorroguen 7, 10 días y que no mejoren las condiciones de piso, las condiciones de humedad y por lo tanto se atrase la cosecha con las pérdidas consabidas muy bien por el productor que tiene cada vez que atrasamos los trabajos de campo. Ese es el esquema en que continuamos, pero este Niño fuerte se está terminando. A partir de ahí, lo más probable es que tengamos condiciones durante el invierno y la primavera iniciales normales a deficitarias en agua y que lo que continúe sea o una niña débil o un año neutro. ¿Cómo pensar un año neutro? En general los años neutros lo más cercano para poder ver cuál puede ser el patrón climático más factible, bueno, son los años normales, las estadísticas de años normales. Así que hay que esperar, es el momento más difícil para pronosticar el clima estacional, es decir, cómo es la campaña que sigue, el otoño, porque hay mucha inestabilidad. En el hemisferio norte, recuerden, es primavera, en la zona tropical hay mucha inestabilidad en esta época, entonces los pronósticos no son tan precisos, los pronósticos estacionales hablamos, de cómo es el clima para la próxima campaña, no son tan precisos como las predicciones que se pueden hacer en agosto, en septiembre. Pero con las herramientas que hoy nos acerca la ciencia y las tecnologías hoy disponibles, lo más probable que sea de un año normal a levemente deficitario. Sí, con alguna carencia de agua. Exacto. Por lo tanto, si estamos hoy con suficiente agua en el perfil, especialmente como está la provincia de Córdoba, con muy buena agua en el perfil, en los distintos perfiles superficial y en profundidad del suelo, con una napa que en algunos sectores de la provincia ha causado problemas y sigue actualmente alta. Pero bueno, es muy importante ante la percepción de que lo que sigue es un año normal a deficitario. Entonces, privilegiar a partir de la cosecha todas las prácticas que tengan que ver con la conservación del agua en el suelo. Porque el agua se va a convertir
en un recurso muy importante para tener buena productividad y una buena cosecha en la campaña que sigue. Bien, en este caso el productor ha tenido abundancia, ha servido por una buena producción, en algunos casos complicó, pero la advertencia es que puede llegar a faltar en la próxima campaña. Sí, desde este momento lo más importante es eso, conservar el agua en el suelo, y para los sectores afectados del sur de la provincia, del sureste de la provincia, todo con epicentro La Bulaye, del Marco Juárez hacia toda la zona sur. Bueno, las zonas hoy día muy vulnerables que están con agua van a ir mejorando lentamente, esa es nuestra previsión hacia la campaña que sigue, y muy probablemente puedan volver a ser factibles trabajadas para, como superficie útil agrícola para la campaña que sigue. Usted hablaba y dando un consejo sobre todo para los productores que puede llegar a ser muy conveniente. Ya es cada vez más amplia la red de estaciones meteorológicas que tiene la Bolsa de Cereales, el Ministerio de Agricultura de la provincia y también el propio INTA, ¿no? En esto me parece que hay que saber empezar a leer qué puede llegar a pasar con el tiempo. Sí, es importante porque hace muy poquitos años estábamos diciendo, bueno, ya vienen las estaciones, ya vienen los radares, ya están. Ya las tenemos, por supuesto hay que mejorar los sitios web, las interfaces que generen alertas para las cuencas, para alertas agrometeorológicas, hay mucho por hacer con esa información, pero ya hay un gran paso dado. Córdoba es pionero en esto, en 3 instituciones líderes, como el INTA, el Ministerio, la Bolsa que vos mencionabas, ya con esos datos y puestos a disposición del público. Hay provincias que capturan datos ambientales y meteorológicos, pero todavía les cuesta mucho disponibilizarlos al público. Así que es importante que el productor use esos datos, nos exija a las instituciones lo que necesitan, qué más necesitan a medida que van usando esos datos para perfeccionar esas redes, perfeccionar esos sistemas. Pero la información hoy está disponible, hay que consultarla, nos puede servir para el seguimiento especialmente de las precipitaciones, de las temperaturas mínimas, seguir la evolución del clima para la toma de decisiones operativas, y muy pronto se agrega en Córdoba un radar meteorológico funcionando. Ya está instalado, pronto disponible, brindando datos, esperemos que pronto, eso lo está calibrando el INVAP, para brindar datos con una nueva visión. Son datos distribuidos que nos permite ver el avance de una lluvia y eso se guarda como historial. Uno puede volver a ver esa lluvia, analizarla. Son punto a punto el valor de toda la columna de agua de la atmósfera hacia abajo que cayó sobre un punto de la superficie del territorio, ¿no? Bien, lo más importante, una vez calibrada, seguramente nos va a permitir prevenir la lluvia sencilla que puede ayudar en el campo como aquella que se puede llegar a convertir en una catástrofe. Exacto, los radares sirven para muchas cosas, pero especialmente para lo que técnicamente se llama el nowcasting, el alerta de corto plazo, el alerta que puede salvar vidas, que puede salvar pérdidas, daños, que puede evitar un viaje en un camino rural que después termina en pérdidas o problemas, o dar mucha información especialmente a autoridades municipales, a bomberos, a defensa civil, para estar atentos en muchas cuencas, especialmente que tienen que ver con áreas dependientes, áreas de sierra, o agua cuando cae en alta cuenca y después va drenando hacia por cursos de agua que tienen a su vera distintos poblados, y bueno, se convierte en situaciones de mucho riesgo. Así que bueno, creemos que es muy importante lograr, especialmente en Córdoba, disponer de esa información cuanto antes. ¿Estás buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y regístrate. ¿Qué estás esperando? Seguimos en Mundo Agro, pero en instantes nada más, tras la pausa, con más información, por supuesto, en los rubros que más le interesa al productor agropecuario. Lo compartimos tras este breve receso que tiene que ver con la difusión publicitaria y ya seguimos.
Y ahora en Mundo Agro compartimos más información del sector productivo con este tema. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Inés, estamos promediando la primera jornada, ya en un rato finaliza. Un desafío importante para todo el grupo y para vos en particular, ¿no? Sí, más que nada es en grupo, porque creo que somos, como lo muestra en el cartel, somos todos pequeños engranajes que juntos podemos llegar a formar muchas cosas, como hemos formado todo el grupo de Ateneo de Jesús María, este 9º Encuentro Jóvenes Cartes. Bueno, yo te vengo siguiendo desde las épocas más duras del agro, del campo, y es como que en los últimos tiempos están más liberados para ir a mayor velocidad, ¿no? ¿Te sentís así? ¿Te sentís mucho más cómoda ahora? Sí, nos quitaron un gran peso de encima, por así decirlo. Y sí, con esto se abren muchas puertas, se te abren muchas puertas con los mayores, con nuestros pares ateneístas. Empezás a involucrarte también en los colegios de las zonas, en las fundaciones. Empezás con este encuentro, por ejemplo, que fuimos a unos bancos, ya los bancos te buscan para hacer proyectos solidarios, ya te buscan para hacer proyectos a futuro, las fundaciones. Así que sí, tenemos un gran peso y hemos sentido que veníamos caminando y creo que ahora llevamos trote para empezar un galope tendido. Y si el campo hace una media culpa, como decían recién Cenés y Ordóñez, es como que hay un cambio de paradigma, ¿no? Hay que sacarse lo viejo y hay que pensar en el futuro. Y hay muchas cosas para hacer. Sí, obviamente. Tiene que cambiar todo, tiene que cambiar la edad antigua, por así decirlo, de los no viejos, sí, no viejos referentes ligados al agro, sino gente con un pensamiento mucho más cerrado. Ahora ya el pensamiento tiene que ser más amplio, tiene que estar bien predispuesto, tenemos que estar los jóvenes incluidos, porque no solamente somos el futuro, sino somos el presente. Y no solamente nosotros, sino que le tenemos que dejar a nuestras generaciones que van a seguir entrando un camino ya abierto, que no tengan que luchar. Capaz que lo que tengamos que golpear puertas, tumbar paredes y lo que fuese, seamos nosotros, pero tenemos que dejar a las generaciones que vienen un camino más abierto, más tendido, con una relación, con un diálogo, con unos valores y una tolerancia y un respeto y un valor por el campo o un amor por el sector agropecuario, que es el que tenemos nosotros. Y lo que más llamó la atención cuando uno empieza a ver números es lo importante que es lo que genera el campo, pero también que dentro de la sociedad somos una parte muy chiquita y no tenemos que esperar de la sociedad, tenemos que ir nosotros a la sociedad contarle lo que es el campo. Y en eso creo que hay que cambiarle la cabeza, ¿no? Sí, en eso tenemos que estar los jóvenes, ir haciendo un trabajo de hormiguito, un trabajo pequeño, empezar no a limpiar la cabeza, porque la gente puede pensar lo que quiera, sino a decirle qué es el campo. Ellos tienen una mala imagen, nosotros hoy somos un sector dividido, parece que el campo es una cosa, la sociedad es una cosa y así va. Pero no, Argentina es todo, Argentina no se divide por el sector agropecuario, el sector gastronómico, el sector turismo. Argentina es a lo largo y a lo ancho del país, somos todos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer los jóvenes, tenemos que romper con esas barreras que existen, tenemos que ver que... ¿No se hizo antes? No, porque eran pensamientos mucho más cerrados, mucho más viejos, por así decirlo, y mal expresados. Egoísta. Sí, capaz que se pensaba en uno solo, se pensaba en su campo, en su tranquera, puertas adentro, y no se pensaba en el productor vecino que podía necesitar o podemos trasladar todos juntos para ahorrar el flete hasta el puerto. No, siempre se pensó tranqueras adentro. Entonces es hora de romper con esas tranqueras, es hora de romper con esos mitos y empezar a unirse. Primero los productores agropecuarios, segundo los jóvenes y tercero tenemos que unirnos con la sociedad. Tenemos que cortar la barrera que existe, tenemos que los mitos que existen, que el campo es malo, que el glifosato, que todo eso hay que romper porque hay que educar primero y después hablar. ¿Y cómo vamos a educar? Tenemos que educar con el ejemplo principalmente, haciendo las cosas bien, haciendo una buena práctica agrícola. Esas cosas hay que educar, inculcar a los más jóvenes y para que ya crezcan con un pensamiento mucho más moderno y avanzado. Qué desafío que les queda, ¿no? Sí. Un trabajo no menor. Sí, no. Sí, arduo.
Sí. Va a ser cansador seguramente y no va a ser un trabajo que dure 1 o 2 meses, capaz que nos lleve varios y varios años, pero bueno, una vez que se empieza no termina, ¿no? Una vez que empieza el cambio es para siempre, el cambio es para todos y no ser egoísta pensando en nosotros, sino abrir la mente y solamente no tenemos que ser los ateneístas, sino ya tenemos que incluir a las escuelas agrícolas de la zona, agrotécnicas, y así empezar a incluir a las fundaciones, a las asociaciones, y ser todo un mismo, un mismo fin, tener un mismo fin. Exacto. Volvamos al encuentro. ¿Quiénes vinieron? ¿De qué otras entidades participaron hoy? ¿De qué ciudades? Nosotros, este 9º encuentro ya va culminando su 2ª jornada. Ahora actualmente está disertando María Alejandra Mater, una exdiputada, junto a un secretario del ministerio. Así que ya se da por finalizado el 2º panel. Recién se acaba de despedir Iván Ordóñez y Sebastián Cenecid, y por la mañana tuvimos a 3 importantes disertantes del sector agropecuario y de fundaciones como FADA y como Bio 4, que serían Germán Di Vela y David Miazo y Carlos Echepare. Contanos de los participantes, los jóvenes, ¿de qué entidades vinieron? Nosotros tenemos todos los que son ligados al área de Cartés, por así decirlo, de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, o sea que vinieron gente de Córdoba y de gente de San Luis. Y después nosotros tuvimos la invitación y gracias a Dios tuvimos la buena respuesta de los colegios educativos, tanto la EFA, que es la Escuela de la Familia Agrícola, que se encuentra ubicada en Colonia Carolla, que es un instituto interno de 15 días, donde 15 días están internos, donde tienen su propia producción de batata, ya que es una localidad netamente de la batata, de la papa, así que vino gente de ese lado, después vino gente de la Escuela Agrotécnica de Totoral, vino gente, nos acompaña gente de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad Nacional Católica. Completito, ¿eh? Bien completo, bien variado para que todos puedan sacar y que vean los distintos lados, que se puedan mezclar los ateneístas con su postura, porque obviamente hay gente que ya está estudiando una carrera de ingeniería agrónoma, una carrera veterinaria, y ojo, que además de tener ingenieros agrónomos, veterinarios, tenemos gente ligada a otras ramas, por ejemplo la psicología, en mi caso el turismo, el comercio, entonces eso está bueno, ver que somos todos, pero que todos podemos ser distintos y que eso los tiene que completar. Capaz lo bueno que tenga la psicología puede estar abocada en el turismo y en el turismo en los campos y empezar a fusionarnos entre nosotros y a crear una nueva Argentina de la mano de la política. La pausa y seguimos. ¿Estás buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y regístrate. ¿Qué estás esperando? El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Desde hace más de 6 años, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, que tiene sede en Río Cuarto, viene trabajando, elaborando diagnósticos referidos al agro argentino. Y desde hace 3 años elaboran el índice FADA, que calcula la participación del Estado en la renta agraria. Este índice hace 2 trimestres que viene experimentando un descenso respecto de valores anteriores que siempre estaban muy cercanos al 100%. Hablamos para Mundo Agro con David Miazo, que es economista y coordinador de investigaciones de FADA, y él nos explica el porqué de este descenso, qué falta
para que se acerque a un nivel óptimo este índice que elaboran desde FADA. Y también hablamos con él respecto de las energías renovables, en particular las que tienen que ver con el maíz, y nos explica qué significa esto de enchufarse al maíz. Se propuso, se hace. El gobernador Juan Schiaretti presentó el programa Aurora, una importante iniciativa que contempla una serie de acciones destinadas a mejorar y fortalecer la educación en la provincia. Con el programa Aurora se prevé construir 1.600 aulas y 60 nuevas escuelas en los próximos 4 años. Estas obras, con la participación del Ministerio de Educación y los municipios, permitirán establecer definitivamente la jornada extendida y la sala de 3 años en todas las escuelas estatales. Las 1.600 aulas a construir equivalen a 250 nuevas escuelas. En educación, entre todos, también vamos más alto. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estamos en plena emergencia energética. ¿Qué significa la posibilidad de enchufarse al maíz? Bien, bueno, es un informe que hemos publicado después de muchos estudios que hemos hecho en FADA durante varios años. Como el tratar de traducir de que una de las alternativas o una parte de la solución a la crisis energética, que no solamente está en la producción, sino también en la transmisión, puede venir de nuestra región pampeana, que su fuerte son los cultivos, es la tierra. Entonces hay mecanismos que de hecho están muy desarrollados en otros países. Acá ya en Argentina hay experiencias, en Río Cuarto hay una planta funcionando que básicamente consiste en convertir una planta de maíz como la que uno ve en la ruta, la planta verde, esa se pica, se mete en un estómago gigante que se llama biodigestor, eso genera gases, gas metano, ese gas metano se quema como si el gas de la cocina y eso genera, se pone con vapor, etcétera, se genera energía eléctrica que después se conecta a las casas, por eso esto de conectarse, de enchufarse al maíz. Si bien desde FADA promovemos en general el uso de todas las energías renovables, creemos que gran parte de la solución para el problema energético viene de todas las energías renovables. De hecho, la eólica tiene mucho potencial, la solar también tiene potencial en el país, por supuesto las hidroeléctricas, pero hay distintas zonas del país en las que tienen distintas ventajas competitivas para cada una de estas energías. Entonces el sur por ahí tiene muchas más ventajas con respecto a los vientos, alguna parte del NOA tiene ventajas con respecto al sol y toda la región centro tiene ventajas con respecto a la biomasa que genera. Esto es zonas estratégicas, esto quiere decir tener en cuenta que se genere esta energía renovable en zonas estratégicas. Es estratégico la cuestión por dos motivos. La primera, la que vos decís, esto es energía distribuida, entonces tranquilamente al lado de las ciudades o pueblos del interior puede haber plantas que se alimentan con el propio maíz que se cultiva en esas zonas. No, a diferencia de poner un molino a 2.000 kilómetros y que de ahí venga la energía eléctrica o sacar petróleo a 3.000 kilómetros, que eso se refine y etcétera. Entonces esto es estratégico porque es energía distribuida, no sobrecargamos las redes eléctricas que son las que están colapsando. Entonces al lado de los pueblos tenemos las plantas que generan energía con ese maíz que se consume ahí. Y el segundo punto por qué es estratégico es que es estratégico para el país, porque convertimos el maíz en algo que somos exportadores netos, que mucho lo exportamos sin valor agregado, lo convertimos en una energía que reemplaza combustibles fósiles que importamos y que tenemos déficit. Entonces, por eso también resulta estratégico en términos de país. ¿Cuán lejos estamos de lograr esto, de que haya plantas en zonas estratégicas para que la gente pueda a partir del maíz tener energía? En términos productivos tecnológicos ya estamos ahí. Como decía antes, en Europa está muy extendido, en Alemania, en el caso de más extendido está, hay 7.000 de estas plantas, en Argentina ya hay plantas funcionando, en Río Cuarto hay una planta funcionando, entonces, desde el punto de vista productivo tecnológico, ya estamos ahí. Lo que falta, de hecho, el término de marco normativo, también ya estamos ahí. De hecho, hace una semana salió el decreto reglamentario para las energías renovables en general, dentro de los cuales esta estaría dentro. Entonces, el marco normativo en general ya estaría dado, si bien siempre puede dar mejoras, ya estaría dado. Lo único que estaría faltando hoy es la tarifa. Siempre las energías renovables requieren de
valores superiores a la energía convencional, básicamente porque en el caso del petróleo, los combustibles fósiles, vos estás sacando algo que está enterrado, que ya la naturaleza hizo el proceso para quemarlo y generar energía con los efectos negativos en términos ambientales que eso genera. En cambio, las energías renovables, vos tenés que aprovechar el recurso en bruto, como es el viento, como es el sol o como es el cultivo. Entonces, eso requiere por ahí mayores costos. Entonces, en términos de tarifa, tienen costos un poco superiores a los de la energía convencional, y eso es lo que falta, que se determine qué tarifa se va a pagar para que las empresas, los empresarios, los productores del interior salgan a invertir. Tiene que ser una tarifa lo suficientemente conveniente para que la gente decida invertir en este tipo de plantas. Y esto que si bien te digo, es más costoso, no es lo suficientemente costoso para que le impacte en la boleta de luz de la gente, porque se está hablando que el objetivo a 2022 es alcanzar el 8% de la matriz energética. Es decir, que por más cara que sea la energía renovable, ese porcentaje no alcanza a afectar a la ecuación de las familias o las empresas. Y el beneficio ambiental es superior en un grado mucho mayor que el de otro tipo de energía. El beneficio ambiental, como muy bien lo decís, y después todo esto genera empleo. O sea, cada una de estas plantas que estamos diciendo genera empleo en el interior del país. En el caso específico esto de la biomasa que estamos hablando, también tiene un beneficio, un segundo beneficio, que es el efecto sobre la rotación de los cultivos. Esto que se le ha llamado mucho la sojización o el monocultivo, le genera una demanda extra al maíz, que vendría a ser la alternativa a esa sojización. Entonces también apunta al lado de la sustentabilidad, no solo por la generación de la energía, sino por la demanda que eso genera de un cultivo que el suelo necesita. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de maíz que se necesita y la cantidad de energía que se produce? Nosotros, más o menos para simplificar, y que de hecho sería un proceso muy estándar que se podría hacer en el interior del país, 500 hectáreas de maíz se pueden introducir en una planta que genera 1 megawatt por hora. ¿Qué significa 1 megawatt por hora? El consumo de 800 casas. Entonces 500 hectáreas durante todo el año generaría energía eléctrica para 800 casas durante todo el año, con un consumo promedio de las casas. Si tenemos en cuenta que en 800 casas viven un promedio de 4 personas, 500 hectáreas generarían toda la energía para 3.200 personas, que si viéramos muchos de los pueblos de interior tienen esa cantidad de habitantes, 3.000, 5.000, 6.000, entonces tranquilamente se puede pensar en una autosuficiencia energética de muchos pueblos. ¿Estás buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y regístrate. ¿Qué estás esperando? Y hasta aquí estuvimos con esta edición de Mundo Agro. Por supuesto, nos vamos a encontrar con más información para el sector productivo. Recordad que todos los contenidos del programa, incluyendo las notas que acabas de ver, las podés revisar y ver nuevamente en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos mañana. Muchas gracias y será hasta entonces.